Estado Nacional. A tan solo 2 semanas de presentados nuevos proyectos fiscales que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, abundan las interrogantes sobre sus alcances. Trae disfrazado lo que es realmente renta mundial. Esconden una serie de iniciativas que tienden a aumentar la carga tributaria, particularmente a los sectores más vulnerables. Ante cuestionamientos de expertos, Hacienda dedica múltiples comunicados para desmentir en forma reactiva o anunciar modificaciones en los proyectos. Es una versión punto 2 de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, porque sí son nuevos recursos que tienen una implicación fuerte para la persona física. Conversamos con especialistas sobre los posibles cambios que podrían impactarle a usted de aprobarse los proyectos tal y como los presentó el gobierno. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, la mañana de hoy domingo 7 de febrero. Bien, y la semana que recién concluye transcurrió en medio de la indignación, en medio de la opinión pública, tras de que se supiera que la refinadora costarricense de petróleos Recope estaba negociando su convención colectiva con absoluto secretismo. A pesar de que el mismo presidente de la República exigía que se hiciera transparente, pues se firmó sin que se conociera o se hiciera público todo su contenido. Y esa indignación llega sobre todo porque se da en momentos esta renegociación de la convención colectiva en que están en el Congreso varios proyectos de reforma fiscal que envió el Ejecutivo como parte del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Hoy aquí en Estado Nacional vamos a hablar de estos proyectos, que uno inicial que se presentó de renta global el 22 de enero, que desató una serie de críticas y señalamientos de diferentes expertos, sobre todo tributaristas, que vino seguida de una serie de comunicados de prensa y aclaraciones del Ministerio de Hacienda y que concluyó con que el Ministerio de Hacienda presentara un nuevo texto sustitutivo. Aquí en Estado Nacional, desde la semana anterior a la que pasó, habíamos pedido al director de Tributación Directa, don Carlos Vargas, que nos diera un poco de su espacio y que lo invitábamos cordialmente a este programa para que empezáramos a explicar técnicamente y se dilucidaran esas diferencias, digamos, de los especialistas que habían de estos proyectos. Sin embargo, unas horas antes de la grabación de este programa, a través de la oficina de prensa se nos dijo que don Carlos Vargas no tenía espacio en la agenda y no nos podía acompañar. Es lamentable que no pudiéramos contar con él porque nos hubiera gustado realmente hacer contrarrestar algunas de esas críticas y además hubiéramos podido conocer un poco más de este nuevo proyecto y las razones por las que se presenta un nuevo proyecto. Pero mientras tanto, permítanme presentarles a los invitados del día de hoy. En primera instancia nos acompaña el licenciado Diego Salto. Él es abogado tributarista, experto en impuestos y es socio de impuestos de la firma Consortium. Buenos días, don Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Nos acompaña también don Rafael González. Él es también abogado experto en impuestos. Él es socio de la firma Grant Thornton. Bienvenido, don Rafael. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí a la orden. Qué gusto verlo de nuevo. Siempre es igualmente muy bueno. Además, nos ayudaron mucho a correr algunos ejercicios, algunos ejemplos de lo que planteaba el proyecto de ley anterior antes de que se hiciera esta modificación del texto. Y nos acompaña también el día de hoy el economista Edgar Robles. Don Edgar escribió al inicio de la semana que pasó un artículo en el periódico La Nación en el que hacía el señalamiento de que este nuevo proyecto de renta global estaba gravando a los fondos de pensiones. Don Edgar, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días y muy agradecido con su invitación. Un placer poder compartir con usted y las personas que nos escuchan y nos ven esta mañana. Bueno, muchas gracias a todos los invitados. Quizá usted diga en la mañana, bueno, domingo, la temática de impuestos es compleja, es muy técnica, pero al fin y al cabo tiene que ver con la vida de todos nosotros, ya sea en el impuesto al salario, en el impuesto a nuestras pensiones, el impuesto a las casas de lujo, que también es otro proyecto, una modificación al que existe y que fue presentado como parte de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es que, como decíamos, durante las últimas 2 semanas, expertos y diputados han señalado que en los textos de proyectos de ley que presentó, sobre todo en
en el de renta global dual que presentó el gobierno el 22 de enero, había una serie de temas en la redacción de los artículos que se habían querido colar por parte del gobierno de una forma indirecta. El diputado liberacionista Roberto Thompson nos resume algunos de esos cuestionamientos. Yo creo que hay que sumarle a la gran desconfianza que vive el país dos circunstancias en particular. La errática gestión política del gobierno, la falta de capacidad de concretar acuerdos legislativos y segundo, la gran confusión que generan los proyectos presentados a nivel de la Asamblea Legislativa, que nos parece que esconden una serie de iniciativas que tienden a aumentar la carga tributaria, particularmente a los sectores más vulnerables, a la clase media y al sector productivo, y que son ciertamente muy cuestionables. En el caso de la renta global, estamos hablando del tema de la renta mundial, estamos hablando de la ampliación de la base del impuesto al salario de la clase media, estamos hablando a un aumento en los impuestos a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, estamos hablando de la herencia de las deudas tributarias y estamos hablando también del eventual gravamen a los fondos de pensiones complementarias, lo que ha obligado al gobierno de la República a hacer una serie de aclaraciones y eso no suma al clima de confianza que debe ir adelante. Esas son algunas de esos principales señalamientos que se le han hecho al proyecto de ley. Tal vez quisiera comenzar con usted, don Diego, explicando a las personas por qué es que se generó toda esta confusión. Y hablemos primero, ¿qué es renta global dual? ¿Y cómo es que eso iba a ser un gran cambio, por lo menos el proyecto que habían presentado el 22 de enero en el sistema que teníamos? Bien, vamos a ver, vamos a tratar de hacer esta explicación en un lenguaje bastante sencillo porque al final, usted lo decía ahora de una forma bastante clara, la materia tributaria nos afecta absolutamente a todos, pero no necesariamente todos manejamos los términos porque son muy técnicos. El proyecto se llama Proyecto de Renta Global Dual. Se llamaba por lo menos el que había presentado el 22. Efectivamente, o trata de introducir una renta global dual. Lo que hoy día tenemos en Costa Rica se llama renta cedular. En la renta cedular, que es básicamente una renta analítica, cuando uno analiza, uno lo que hace es separar. La renta cedular lo que hace es separar en cédulas el tratamiento fiscal a partir de la naturaleza de la renta. Entonces hay que tomar en consideración que un salario tributa de una manera diferente a un honorario profesional, a un dividendo o a lo que tributa una empresa. Un proceso de renta global, que es lo mismo decir una renta sintética, cuando uno hace una síntesis, uno lo que hace es unir. Un proceso de renta sintética lo que busca es meter todas las rentas, independientemente de su naturaleza, en una misma buchaca, en una misma bolsa. ¿Qué ocurre? Luego, con toda esa suma que hacen de todos sus ingresos, empezar a grabar con, digamos... con tarifas progresivas, efectivamente. Lo que ocurre es que por cuestiones de política fiscal no existe un sistema global puro o no existe un sistema sintético puro. Entonces le asignan un apellido, que es renta global dual. ¿Qué es dual? Dual nace principalmente en los años 80 en los países nórdicos, en donde tenían unas escalas progresivas muy elevadas para todas las rentas y se dieron cuenta que si seguían grabando en escalas progresivas muy elevadas a las rentas del capital, las rentas del capital se iban a ir del país. Entonces deciden establecer un sistema dual en donde iban a mantener las tarifas progresivas para la mayoría de rentas, principalmente trabajo, actividades económicas, ganancias de capital, pero las rentas del capital, aquellas de las inversiones, las iban a gravar a una tarifa fija y entonces iban a promover que no se fueran del país y que se mantuvieran dentro del territorio nacional. Y eso es lo que de alguna manera significa renta global dual, una renta en donde se va a gravar, establece un mecanismo de gravamen progresivo para las rentas del trabajo, de actividades económicas, de ganancias de capital y otras, pero para las rentas del capital una tarifa fija y a partir de ahí se establece. Luego podemos ver que no necesariamente una renta global dual debe ser de renta mundial. Eso, francamente, ha sido un error del proyecto y que evidentemente se va a desarrollar. Y ahora vamos a hablar de eso. O sea, básicamente lo que estaríamos diciendo es que en ese nuevo sistema que había propuesto el gobierno de renta global dual, una persona, si ganaba un salario, se sumaría eso. Si además tenía un ingreso por alguna actividad profesional personal que hacía, se suma también. Si tenía algún otro tipo de ingresos, y luego todo eso se tasaba ya con las diferentes tarifas.
exceptuando las ganancias de capital, que quiere decir digamos, los certificados de inversión, don Rafa. Sí, no, es que Dan, siguiendo la línea de lo que decía Diego y lo que estabas explicando, vamos a ver, de lo que se trata o lo que se supone es que haya progresividad en el sistema, ¿verdad? A través de la globalización, a través de conjuntar una serie de rentas, pero protegiendo algunas en particular por su sensibilidad, como por ejemplo pueden ser las rentas del capital. Pero lo que yo quería decir es que este proyecto me parece a mí, independientemente de las críticas que le podamos hacer, que de alguna manera refleja, y no sé, a lo interno del Ministerio de Hacienda desde hace tiempo, que no se deciden por una cosa o por la otra, porque si nos ponemos a ver, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas habla de globalización por afectación. ¿Qué significaba eso? Que en la medida que pudieran identificar elementos patrimoniales que estuvieran afectos a mi actividad económica, iba a haber un fuero de atracción. Entonces, si uno se leía el artículo primero, uno entendía que todo casi que se iba a globalizar por afectación. Y fue vía reglamento que más bien se mantuvieron separadas cédulas. Entonces, uno lo que siente es que ha habido, y si uno se acuerda de los textos sustitutivos, vinieron a hacer cambios radicales en ese orden de ideas. El proyecto por lo menos sí pareciera querer decir, si usted gana salario, si usted tiene horarios profesionales y tiene una actividad económica, eso va a pagar en una progresividad y vamos a mantener otras rentas, lo cual nos va a volver a traer, digamos, un poquito la realidad de las conciliaciones tributarias, donde vamos a tener entonces que excluir ciertos ingresos de nuestra declaración para efectos fiscales con el correspondiente efecto que eso tiene en los gastos, que está asociado, que no está asociado. Entonces, no necesariamente viene a simplificar la cosa. Bien, y es que precisamente ese proyecto, el inicial que se había presentado el 22 de enero, el de renta global dual, generó una serie de críticas y alertas. Vamos a ver, una de las primeras fue que reducía el salario mínimo exento de impuestos. Y tal vez para que usted comprenda un poquito qué era lo que se estaba planteando en ese proyecto del 22 de enero, vamos a ver los siguientes ejemplos y cuáles son los cambios que sugería ese proyecto. El primer ejemplo es un salario de 683,000 colones, que es básicamente el que actualmente está, este ejercicio nos ayuda a hacerlo los expertos de la firma Grant Thornton. Esa persona que tenga salarios iguales o menores a 683,000 colones, actualmente esos asalariados no tienen que pagar impuestos. Con la ley, porque ese es digamos, el límite a partir del cual, hacia abajo, en este momento, quedarían, según la ley, exonerados. Con la ley actual que presentaron el 22 de enero, ese salario quedaría exento, pero, don Rafa, tendrían que presentar una declaración, cosa que no hacen actualmente los asalariados. Es correcto, es correcto. Es un asunto de trazabilidad. Se supone que a partir de ahí ya yo estoy en la obligación de declarar, aun cuando no vaya a pagar el impuesto. Vamos a ver el siguiente ejemplo, y es que actualmente una persona que gana más de 840,000 colones, 842,000 colones, con la ley actual está exento. Pero con la propuesta inicial de esta ley de renta global dual, con ese salario, esa persona asalariada ya empezaría a pagar un total de 190,400 colones al año de impuestos. Evidentemente el patrono le va reteniendo todos los meses, pero la diferencia para ese asalariado serían 190,000 colones más por año con los que tendría que contribuir. Vamos a ver el siguiente ejemplo también. Este es siguiente ejemplo para un asalariado que gane 1,000,000 de colones. Vamos a ver el siguiente. Para una persona con un salario de 1,000,000 de colones, actualmente, con la ley de renta vigente y los tramos aplicables, este empleado termina pagando al final de año un aproximado de 189,000 colones en impuestos. Con la ley propuesta el 22 de enero, como le aplicarían tramos diferentes, el monto anual a pagar por impuesto de renta rondaría aproximadamente los 380,000 colones. Es decir, esta persona que gana 1,000,000 de colones terminará pagando 191,000 colones más de lo que paga hasta el momento por año. Tal vez, Liliana, sí, perdón que le interrumpa ahí, el ejemplo anterior, sobre todo, y
son los que reflejan precisamente esa disminución en la base tributable. Es decir, están ampliando la base sobre la cual la gente va a pagar. En esos ejemplos que estamos viendo, el asunto es que se están comparando para efectos de que se vea, digamos, en la vida real, lo que la escala progresiva dice hoy versus lo que se tributaría con la nueva tarifa. Quiere decir que si uno quisiera hacer un ejemplo un poco más sofisticado, podría imaginar qué es lo que ocurre en el gap entre los 842 hoy exentos y los 643. Pero lo cierto del caso es que eso lo que refleja es que el incremento, así en términos muy sencillos, 190,000 pesos más es lo que va a pagar una persona que hoy no estaría pagando versus lo que pagaría si el proyecto pasara. Don Diego. Y quisiera aprovechar el ejemplo para poner en evidencia un tema que es bien importante. Hubo un cambio con la ley 9635, con la ley que se aprueba en el año 2018 y que entra en vigencia a partir del 1 de julio de 2019. Eso significa que pasamos de pagar un IVA sobre servicios que anteriormente no pagábamos. Ahora vamos a tener un incremento adicional en el impuesto sobre las personas físicas con actividad lucrativa o personas con salarios. Un impuesto adicional a los bienes inmuebles. Y no hay ninguna reconsideración de los montos de la seguridad social. Entonces, para que fueran, digamos, deducibles de... Claro, tome en consideración, por ejemplo, cuando se habla de sistemas duales en los países nórdicos, la seguridad social sale de caja única. Entonces, dentro de los impuestos que yo estoy pagando, va toda la parte de seguridad social. Aquí tenemos que hacer un aporte adicional, que en profesionales independientes puede superar el 18%. Entonces, la carga efectiva que cada persona está asumiendo del gasto del Estado es enorme. Y va a seguir aumentando con este proyecto o con cualquier versión que venga en adelante, porque no hay que olvidar que lo que está buscando el Estado es recaudación. Le podemos llamar de cualquier manera al proyecto, le podemos dar cualquier vestimenta, que lo que están buscando son más recursos. Claro, vamos a ver el siguiente ejemplo, porque el ministro de Hacienda ha dicho que es un proyecto, digamos, que fue progresivo. Entonces este es el caso de un asalariado de 2 millones de colones. Esta persona actualmente, con las estimaciones que nos corrió la firma Grant Thornton, con los tramos y las tasas que aplican con la ley que está al día de hoy, paga cerca de 1.848.000 colones al año en impuestos. Ese asalariado, su patrono le retiene mes a mes, pero en total paga 1.848.000. Si se aprobara la ley, que el texto que fue planteado el 22 de enero, ahora habrá que ver con el nuevo texto cómo quedó este tema de los límites exentos. Esta persona pasaría a pagar 2.420.000 colones. Es decir, este asalariado de 2 millones de colones pagaría 572.000 colones más por año, más o menos unos 47.000 colones por año. Es un sistema progresivo, don Rafa. Realmente lo que estaban planteando es que paga más el que gana más, aunque si bien es cierto, hay un montón de costarricenses que ganaban entre 600.000 y 800.000 colones que hasta el momento no pagaban impuestos, y si esa ley hubiera pasado, tendrían que pagarla. O sea, lo cierto del caso es que, de nuevo, va a pagar más gente porque bajaron el umbral de quienes tributan, y utilizando la escala progresiva nueva, sí se va a tributar, como se puede ver, un poco más. Siguiendo un poco lo que decía Diego, adicionalmente lo que hacen es anualizar las poquitas cosas que uno puede rebajar. Entonces, los 3,000 pesos por el hijo o por el cónyuge, le dicen que son esa misma suma, pero multiplicada por 12, pero para que lo haga anualizado, porque va a tener que declarar anualizado. Pero vamos a ver, es que quien gana más tributa más, pues sí, pero lo que es cierto es que es un aumento que lo que pretende es precisamente recaudar más plata. Pero Liliana, yo difiero en esa afirmación, porque yo viendo estos ejemplos que usted está presentando, la persona que antes no tributaba va a tributar. El que gana 1 millón se le va a duplicar la carga de impuestos, y esta persona que gana 2 millones va a haber un incremento en sus impuestos de menos del doble. Entonces realmente el sistema está volviendo menos progresivo, porque estamos metiendo dentro del sistema de pago de impuestos a las personas que antes estaban o gozaban de mayores exoneraciones. Entonces, yo no diría que el sistema se está volviendo más progresivo, sino menos progresivos. Estamos incluyendo a una mayor cantidad de personas para que paguen proporcionalmente más impuestos conforme el salario es menor.
Esa es la definición de regresividad, digamos, en un sistema tributario. Claro, aquí nos hubiera encantado realmente tener al director de tributación directa o alguno de los técnicos expertos de Hacienda para que refutara estas posiciones. Sin embargo, como dijimos al inicio del programa, se nos dijo que en esta ocasión, y quizás debido a que estaban preparando este nuevo texto sustitutivo, pues no había espacio en la agenda. Le quería preguntar, don Diego, si... porque vi una publicación en el diario La Nación durante la semana, que en el caso de este cambio que proponía esta ley de renta global dual, para el caso de los profesionales liberales sí les bajaba el pago de impuestos, porque actualmente, como estamos, pagan más los liberales que los asalariados. Correcto. ¿Es así? Sí, es correcto. Ahora, permítame irme nada más un segundo hacia atrás en el comentario anterior. Efectivamente, hay una progresividad dentro del sistema. Evidentemente, esa progresividad, como bien lo dice Edgar, no es absoluta. En algunos casos podría tener algunos, no debería o no tiene esa uniformidad que uno esperaría o esa progresividad que uno esperaría. Ahora, la recaudación parte de un supuesto de recaudación prácticamente absoluta. Y aquí hay que tomar en consideración que las normas que se están estableciendo en este proyecto son bien complejas. Y está clarísimo que un sistema complejo promueve la informalidad y promueve la evasión. Hay que tener bastante cuidado a la hora de establecer algunas proyecciones o algunas medidas tributarias que nuevamente son tan complejas, y no solo complejas en cuanto a estos últimos borradores del proyecto. Tome en cuenta que teníamos una ley que fue modificada con la 9635, que ahora es totalmente cambiada, como lo decía ahora Rafael, y por lo tanto la complejidad del sistema incrementa, no solo en el entendimiento de la ley, sino en la variación que me están dando de la norma que tengo que ir aplicando tiempo con tiempo. Lo que además genera una complejidad adicional en los procesos litigiosos y de auditoría, porque a cada uno de ellos voy a tener que aplicarle la normativa que estaba vigente en el periodo en el que estaba vigente. Con lo cual, no es una buena noticia de sencillez lo que nos están dando. Es el típico ejemplo de una inseguridad jurídica y una falta de certeza tributaria absoluta. Ahora, más un elemento adicional, perdón, y es que vamos a poner a personas que hoy no tienen que presentar declaración de renta. Estamos hablando de trabajadores, todos los trabajadores asalariados por cuenta propia van a tener que presentar una declaración de renta, y estamos hablando de trabajadores, algunos de los cuales ganan el mínimo. Piensen en una empleada doméstica que trabaja para una casa. Esa persona es asalariada y va a tener que presentar una declaración de renta. ¿Quién se la va a preparar? Aunque yo asumiría que al final el proyecto lo que establecerá, o la versión final del proyecto, que únicamente tendrán que presentar declaración los que tienen derecho a una devolución, que sería lo lógico. Si mi patrono me hizo mis retenciones, no debería tener la obligación de presentar una declaración. Ya el sistema, a partir del proyecto Hacienda Digital, a partir de 2023, debería facilitar que la administración tenga eso de previo y que el contribuyente no tenga que presentar la declaración. Ahora, don Rafael, lo que sí ha dicho el ministro de Hacienda es que digamos que elevaran ese monto mínimo exento es algo que tenía que hacer, porque incluso la OCDE ha dicho que Costa Rica tenía un mínimo exento muy alto, de los más altos. Es decir, que eran salarios muy altos hasta donde no se pagaba impuesto. Vamos a ver, definitivamente dentro del contexto recaudatorio, y recuerdo que en algún momento se habló en los niveles de los sectores empresariales, que efectivamente Costa Rica tenía de los tramos exentos más altos de toda Latinoamérica, lo cual no significa que eso justifique el gravamen en la forma en que se está incrementando. Pero sí teníamos una de las bases exentas más bajas de la región, eso es cierto. Bueno, ampliación de la base a la cual se le van a cargar impuestos, ese fue uno de los temas que generó polémica y que fue señalado a este texto. Otro de los temas que también generó polémica, y como decíamos al inicio, fue el tema de si se estaba intentando en este proyecto de renta global dual tasar las pensiones de las personas. Vamos a ver, primero le pregunto a don Edgar, que fue la persona que planteó este tema en un artículo en La Nación y dijo, ojo, que se están planteando. ¿Eso venía en el texto? Ya Hacienda ha dicho que lo iba a cambiar. Bueno, si Hacienda dice que lo va a cambiar es porque venía en el texto. Dicen los abogados que una frase que se llama in claris non fit interpretatio, o sea, que cuando las cosas son claras no necesitan interpretación. El problema se da porque, tal y como está redactado el proyecto, perfectamente se puede interpretar de que todas las pensiones, y así lo dice la lectura, de carácter voluntario u obligatorio,
están sujetas a ser contadas como parte de la base gravable, o sea, pagan el impuesto. Vamos a leer y a compartir con los televidentes el texto del que está hablando don Edgar para que ahora, ese texto dice, en el texto propuesto del gobierno referente a rentas de trabajo, en el artículo 15 se indica también que se considerarán rentas del trabajo, aunque no respondan a las características del apartado anterior, las siguientes. Y en el inciso 2 dice, ahí es donde se menciona textualmente, las prestaciones en formas de rentas temporales o vitalicias, programadas o permanentes, percibidas por los beneficiarios del sistema complementario de planes de pensiones, tanto obligatorios como voluntarios y de otros sistemas de previsión social diferentes de los planes de pensiones establecidos y regulados por el acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador y sus reformas. Eso era el texto que tenía ese proyecto de ley de renta global dual. ¿Por qué, don Edgar, se dice que entonces sí había ahí la intención de gravar las pensiones? Bueno, porque en Costa Rica no existen planes de pensiones que no estén regulados por la Ley de Protección al Trabajador. Solo esos existen. Solo esos existen, o si no serían ilegales. Es como salir a decir que en el texto no dice que las transacciones o las ganancias derivadas del narcotráfico tienen que estar sujetas al pago de impuestos. O sea, obviamente son transacciones ilegales que no podrían entrar en esa definición. Para verlo muy claramente, ahí lo que dice es que los perros y gatos rojos pagan impuestos. Yo estoy interpretando de que puede ser que todos los perros paguen impuestos o solo los perros y gatos rojos, pero no hay perros y gatos rojos. Entonces solo quedan los perros. En ese sentido, ¿Usted cree que había una intención solapada ahí de tasar a las pensiones? Para serle franco, yo creo que sí, porque no es la primera vez que se da. Porque ya en el pasado ha habido esfuerzos por gravar las pensiones complementarias de una u otra forma, porque tan solo hace 3 semanas el gobierno tenía la intención de ponerlo en impuesto los rendimientos de los fondos de pensiones, y porque a pesar del compromiso del gobierno de revisar el texto y de proponer un cambio en donde claramente se indique que las pensiones del régimen complementario están exentas, estamos hablando del ROP, de las voluntarias y del FSL en este caso, a pesar de que hay un compromiso ya abiertamente establecido para ello. Por otro lado, el gobierno convoca un proyecto actual en la Asamblea Legislativa, que es el proyecto de doña Yorleni León, que nuevamente se mete a gravar las pensiones de los planes complementarios, incluyendo las voluntarias. Entonces hay mensajes contradictorios que no me llevan a mí a pensar de que detrás de todo esto hay realmente una intención de grabar los planes complementarios. Liliana, yo no sé si puede volver un momentito al texto, porque me parece que Vamos a ver el texto de nuevo. Y yo sé que para domingo en la mañana hablar de esto sigue siendo complicado, sobre todo si uno es herediano, pero vea, cuando yo leí el artículo de don Edgar el lunes, me puse a ver la disposición y ahí la palabra clave es diferentes de. O sea, hay que irse a un análisis gramatical complejo, porque diferentes de es precisamente la clave para decir que unos sí y otros no. El problema está en que antes de diferentes de son los perros y los gatos rojos a que alude don Edgar. Entonces, o sea, ¿por qué yo voy a decir que no grabo una cosa que no es que no existe, es que es ilegal? Eso me lleva un poco a lo que decía Diego hace un rato, que es un problema de seguridad jurídica. Es decir, las normas deberían establecerse lo suficientemente claras como para no tener que llegar a este punto. ¿Y por qué decía lo del domingo en la mañana? Es que el ejemplo más claro está en una frase bastante más clara que diferentes de, está en los artículos 5 y 27 de la ley actual, en relación con el diferencial cambiario. Y resulta ser que la administración, a través de un acto administrativo, dice que la diferencia gramatical entre ambas disposiciones no hace ninguna diferencia de fondo y, en consecuencia, cambia el régimen de cómo tributa el diferencial cambiario. O sea, para bien o para mal. Eso es un ejemplo de lo que podría pasar si se hubiera mantenido esa redacción. Ese artículo de don Edgar y las publicaciones en prensa que salieron, que le sucedieron, generó este comunicado de prensa que envió el 2 de febrero el Ministerio de Hacienda y que dice: proyecto de renta global dual no cobrará impuesto a las pensiones complementarias. Dice: para mayor claridad y evitar cualquier duda o confusión, el Ministerio de Hacienda señala que hará las modificaciones necesarias al texto para dejar explícito y absolutamente claro que esos fondos de pensiones mantienen la exoneración. Pero hay que hacer la explicación, don Edgar. Bueno, pero aparte de eso, para ser consecuente con ese comunicado de prensa,
debió haber desconvocado el proyecto que actualmente estamos en sesiones extraordinarias, es convocado por el gobierno. De Yoleni León. De Yoleni León, y que claramente trata de aplicar la renta mundial a todas las pensiones, pero incluye las pensiones voluntarias y obligatorias del régimen complementario. Don Rafael, entonces sí se intentaba, ahora vamos a ver qué es lo que plantea este nuevo proyecto global de renta global dual. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar, otra de los señalamientos que se le hizo al proyecto que desembocó en que se tuviera que presentar un nuevo texto es si venía renta mundial o no. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, críticas y observaciones. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de el proyecto de renta global dual que inicialmente había enviado el gobierno el 22 de enero. Suscitó una serie de críticas y señalamientos y ha hecho que el Ministerio de Hacienda plantee un nuevo proyecto. Hoy estábamos analizando todas esas críticas que desembocaron en esta nueva convocatoria. Una de ellas es si este proyecto llevaba o no el tema de renta mundial. Vamos a ver, Estado Nacional le consultó a la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana, y a la experta tributaria Silvia Castro, de la firma Moore, para que nos dijeran si la consideración que ellos tenían es que en la interpretación del proyecto que se había planteado se incluía renta mundial. El proyecto de renta global dual que ha presentado el Poder Ejecutivo a esta Asamblea Legislativa dista de lo que significa renta global. Trae disfrazado lo que es realmente renta mundial, lo cual traería una escabullida de la inversión extranjera en nuestro país, así como también generaría muchos problemas para aquellas personas que tienen inversiones en el extranjero, que no están generando ingresos en nuestro país, ya sean extranjeros que viven en nuestro país o costarricenses que generan ingresos en otros países, lo cual genera incomodidad y posiblemente muchos de ellos busquen otros destinos para irse a vivir. Yo conozco de personas que me han contactado, personas del exterior que quieren venir a Costa Rica ahora con el tema del trabajo, ¿verdad? Que es casi remoto, quieren venir a Costa Rica a trabajar. Entonces me ha contactado la esposa de una persona de estas y me ha dicho, mira, yo quiero ir a Costa Rica, quiero ir a trabajar, yo doy algunos servicios, ¿verdad?, de psicología y demás, voy a ver cómo me va, qué son las implicaciones fiscales que hoy por hoy tengo. Entonces ya hoy le empiezo a explicar, pero también de una vez yo ya le estoy alertando y le estoy diciendo, mire, y como es su interés alquilar la casa en Estados Unidos y después eventualmente traer riqueza a Costa Rica y cuestión parecida, pues esto puede tener una implicación con este proyecto, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí es una desmotivación, o sea, estamos desmotivando lo que es esa inversión extranjera porque sí se incorpora en este proyecto tal como está ahorita, que esas rentas, inclusive esas personas, van a estar grabadas, ¿verdad? Entonces vea que sí estamos yendo a un concepto de renta mundial. Ambas se referían al proyecto de renta global dual que se fue convocado y presentado a la Asamblea Legislativa el 22 de enero y que todavía al viernes por la mañana seguía antes de que la Hacienda presentara el nuevo proyecto. Don Rafael, hace 2 semanas el ministro de Hacienda estuvo aquí en Estado Nacional y cuando yo le pregunté específicamente si ese proyecto, porque apenas se había presentado, no lo habíamos empezado a analizar, traía algo de renta mundial, él me dijo, no, absolutamente no, lo que viene es renta territorial reforzada. ¿Era cierto o no? Es que yo creo que eso es cuestión de poner un nombre. O sea, la renta mundial podría ser más amplia de lo que se está estableciendo, sí, porque está grabando rentas pasivas. Entonces le ponen un nombre de territorialidad reforzada. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Grabando rentas del exterior por el uso de capitales fuera de Costa Rica, como es una inversión en un certificado de depósito, o como podría ser una inversión en acciones en otro país, o como podría ser la retribución, por ejemplo, de propiedad intelectual. Entonces, sí se está haciendo un gravamen mundial para ciertos rubros. Está dejando por fuera las rentas empresariales, pero eso es nada más un paso adicional a seguir. Entonces, definitivamente, lo que se ha anunciado que no se iba a hacer, pues sí se hizo.
Mucha gente podría decir, don Diego, bueno, pero sí, si es que los extranjeros tienen dinero, pues que se les cobren, y si alguien tiene inversiones fuera, que se les cobre impuestos si tienen dinero. ¿Por qué es que eso es, como decía la experta Silvia Castro, digamos, el peligro que tiene es que expande la inversión extranjera? Vamos a ver, Costa Rica ha tenido históricamente un sistema territorial y con base en este sistema territorial ha venido funcionando de manera adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí tal vez permítame hacer un par de comentarios al respecto. En las mesas multisectoriales se llegó a un acuerdo que no iba a haber ninguna versión de renta mundial, con lo cual también... se planteó expresamente. Correcto, y queda entonces ese mal sabor de que si ya se decía que no, que de alguna manera se haya tratado de meter por la puerta de atrás. Por la forma en cómo estaba redactado, usted dice técnicamente hubo un intento de meterla por detrás. Bueno, al final hay una autorización absoluta del texto para hablar de renta mundial. Es en el primer proyecto, en el texto del 22 de enero, se habla en el 2.3, en el artículo 2.3, de una renta mundial pura. Ahora, con respecto a lo que comentaba Rafael, la renta territorial reforzada fue un concepto que acuña el BID y concretamente unos escritos de Alberto Barrex y Jerónimo Roca, para poder básicamente quitar la paja de la renta mundial. La paja, no la mentira en términos ticos coloquiales, sino la paja de la basura. ¿Por qué? Porque los conceptos puros de renta mundial graban las rentas operativas generadas fuera y establecen mecanismos de acreditación. ¿Qué es lo que aquí se plantea o lo que plantean con la renta mundial a las rentas pasivas? Simplemente es, olvidémonos de las rentas operativas porque de por sí van a recibir un crédito de lo que pagaban fuera. Grabemos únicamente, que genera una bulla enorme, las rentas de personas físicas con rentas fuera de Costa Rica cuando se repatria a Costa Rica, con un lenguaje muy malo. Vea, por ejemplo, cuando hablan de qué se considera en territorio nacional, dicen textualmente cuando las rentas se satisfagan en territorio nacional. Satisfacer no es un concepto ni mucho menos tributario y por técnico ni absolutamente nada. Y eso puede ocurrir que después la administración, en un criterio institucional, como ya no lo hizo con el tema del diferencial cambiario, determine una interpretación que, si bien uno diría, es una interpretación, claro, yo podría como contribuyente no acogerla. Lo que pasa es que esos criterios institucionales están basados en un artículo del Código de Procedimientos Tributarios, el 102, que establece que esos criterios son obligatorios para los funcionarios. Entonces, al final estamos ante una guerra que no vamos a ganar, porque va a llegar el auditor a hacer una fiscalización y yo le voy a decir, mire, es que eso es una interpretación. Yo como contribuyente tengo el derecho de no estar de acuerdo y el auditor lo que me va a decir es, yo como auditor tengo la obligación de acatarlo. Entonces, le estamos dando la posibilidad a la administración de legislar en beneficio propio. Sí, había un portillo. Habrá que ver ahora cuál es lo que se plantea en el nuevo texto sustitutivo. Como vemos, este fue presentado apenas al final de la semana y va a requerir varios días, como requirió este proyecto de renta global que se había presentado el 22 de enero. Pues los señalamientos surgieron hasta esta semana y producto de eso sucedió. Don Edgar, ¿a qué atribuye usted porque uno puede entender que la construcción de la ley tenga todas estas diferencias, pero venían cosas muy gruesas? Hablamos de lo de pensiones, hablamos ahora esto de renta mundial. ¿A qué atribuyo yo el hecho de que salgan ese tipo de errores o problemas de interpretación? Sí, bueno, yo creo que ha habido premura por presentarle un proyecto a la Asamblea Legislativa, así como también ha existido premura para meter un texto sustitutivo. A mí me parece que lo más sano es justamente empezar a recabar las opiniones de los diferentes agentes o personas que pueden tener críticas para consolidar un proyecto que tenga como fin lo que propone el Ministerio de Hacienda, que es un sistema en donde las personas que tienen dos fuentes de ingreso, digamos, para ponerlo muy claro, un médico que trabaja para la caja y que tiene su consultor privado, se le sumen las rentas para aplicar una única escala de impuestos, en lugar de tratar de estarse metiendo por otros lados a grabar o tratar o interpretar, grabar zonas francas, pensiones por acá, o las rentas que se generan en otros países, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos el hecho de que es un proyecto cercano a las 300 páginas y que según el planteamiento que se le hizo al Fondo Monetario se tienen 4 o un poco más de meses para aprobar esto, yo la verdad es que veo muy difícil a la Asamblea Legislativa aprobando un texto de tal calibre, con tantos artículos y tan complejo en este lapso. Más en el ambiente en el cual se ha venido desarrollando estos temas, en donde, como lo decía el señor diputado Thompson, lo que hace es generar suspicacias.
Suspicacias que en este caso terminaron, desembocaron en la presentación de este nuevo proyecto. Y es que en el anterior, otra de los señalamientos que hizo un experto de la firma Grant Thornton, que también encendió el fuego la semana pasada, fue que indicaba que en la redacción de ese texto se abría el portillo para cobrar impuesto de alguna forma a las zonas francas. ¿En qué consistía ese señalamiento, don Rafael? Vea, básicamente es lo siguiente. Hay una norma muy clara al puro final del proyecto del que estamos hablando, que dice que se derogan todas las exoneraciones, ¿verdad?, que se opongan a lo que se establece expresamente en la disposición. Clarito. Y está clarísimo que se mantienen las exoneraciones para la empresa de zona franca. Clarito. Sin embargo, no se dice nada en cuanto al impuesto a las remesas al exterior, al impuesto a las personas físicas. Y uno quisiera ver ese mismo nivel de claridad. ¿Por qué? Porque en la ley de zonas francas expresamente se establecen las exoneraciones a las remesas al exterior, aun cuando sean terceros beneficiarios, y ha sido un criterio reiterado de la Administración Tributaria, lo mismo que en relación con las personas físicas, a quienes se les está grabando prácticamente todo. Entonces, esa es la sensación que produce, al igual que acabamos de ver, es de inseguridad, porque se habla de manera expresa y clara en una parte, pero en la parte en la que no es tan claro, y yo vi el comunicado de prensa que hizo el ministerio, dicen, no, pero es que usted perfectamente puede leer que en el artículo 95 habla de cómo se deben interpretar las normas. Además, don Rafael, vamos a mostrarles aquí, este es el comunicado de prensa que envió el 2 de febrero también el Ministerio de Hacienda a los medios de comunicación tras esta publicación, y dice... La redacción prevista en el texto del articulado es contundente y no deja margen de duda en cuanto a la exoneración del impuesto a este régimen. El Ministerio de Hacienda lamenta que se tienda a generar zozobra en la población en general y en el sector empresarial en particular, producto de lecturas ligeras de la iniciativa, en igual sentido con lo sucedido en el alcance de las obligaciones tributarias que asumen quienes reciben una herencia. Don Rafael, ¿hicieron ustedes una lectura ligera? Yo diría que todo lo contrario, y me parece que ahora, cuando hablamos fuera de cámaras con don Diego, uno puede diferir de la interpretación, digamos. Lo cierto del caso es que más bien de una lectura profunda, uno encuentra normas absolutamente claras y no encuentra ese mismo nivel de claridad en otros dos rubros que son importantes. Y si uno lee el párrafo previo de ese comunicado, lo que dice es, lea el artículo 95, que le dice que debe interpretarse de conformidad. El problema es que las exoneraciones, por definición, y así de este tamaño hay pilas de resoluciones de la administración, que las exoneraciones se interpretan de manera restrictiva, lo cual significa que se genera un enorme nivel de inseguridad de que el día menos pensado, cuando yo distribuya o pague una renta de fuente costarricense a un no domiciliado por parte de una empresa en zona franca, me digan, no tengo que interpretar, pero es que no, porque vea que está expresamente para la empresa, pero no está expresamente para el no residente, y como las exoneraciones se interpretan restrictivamente, entonces, ¿qué es lo que uno dice? ¿Lo están grabando de manera expresa? No, lo que no hay es absolutamente ninguna claridad, lo mismo que en los planes de pensiones. Vea que se decía, excepto los tales. O sea, si es así de claro, vámonos y démosle claridad también a la persona física, también al no residente. Estos son algunos de esos puntos que fueron criticados y que se convirtieron en la tónica de las últimas 2 semanas, con salidas reactivas del Ministerio de Hacienda, con comunicados de prensa aclarando algunas cosas, en el caso de pensiones diciendo que se iba a modificar el texto y que desembocó en este cambio del texto. Don Diego, ¿qué nos dice que después de 2 semanas de convocado un proyecto que además está dentro de la negociación del Fondo Monetario Internacional, sobre el que hay grandes expectativas, que además los inversionistas internacionales tienen expectativas de que ese acuerdo ayude a sanear las finanzas estatales? ¿Qué nos dice que el Ministerio de Hacienda mande un texto sustitutivo solo 2 semanas después? ¿Es una forma de subsanar errores o cómo lo leemos? El proceso de redacción legislativa es un proceso en donde el principal objetivo es tener claridad. Y en un proceso de redacción no nos cobran las palabras. Yo, francamente, me parece atroz que un ministro de Comunicación se exprese de la forma que usted comentaba ahora,
En el comunicado último de Zonas Francas, ¿se refiere usted? Efectivamente, en el comunicado de Zonas Francas, a la hora de establecer de que debe existir una reacción absolutamente clara en todo. No me queda la menor duda, y creo aquí tal vez con inocencia, de que en el tema de Zonas Francas el Estado probablemente o el gobierno no quiera grabar Zonas Francas, pero tenemos, como decía Rafael, y lo ha dicho, pero tenemos muchísimos ejemplos de memoria corta a nivel de impuestos, en donde después viene una serie de interpretaciones de la administración, y por eso le decía que, a diferencia de una traducción, no nos cobran por palabra a la hora de hacer un texto legislativo, y si es necesario hacer una aclaración, se debe hacer. Me parece realmente tal vez muy apresurado el emitir o el sacar un texto sustitutivo con tan pocos días de haberse hecho público la intención legislativa. Vea usted que apenas se están analizando los textos. Tome también en cuenta la experiencia que tuvimos con la 9635. Las primeras lecturas de los proyectos no son las que determinan los cambios, son las lecturas más a fondo que tienen que hacer las cámaras, los mismos grupos sociales a nivel de todo el país, y por lo tanto me parece que lo más conveniente debería ser esperar un buen tiempo para sacar un texto sustitutivo, porque le podría asegurar, si hay si hay dos textos sustitutivos, vamos a tener un tercero, un cuarto y uno final, que es lo que ha ocurrido desgraciadamente en la historia reciente en Costa Rica. Nos genera incertidumbre. Don Edgar, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que es temprano para haber presentado un texto sustitutivo o es una forma de subsanar sensibilidades temprano, dada la urgencia que tiene el gobierno de que esto se apruebe dentro del contexto de la negociación con el fondo? Yo opino igual, o sea, a mí me parece que es apresurado pensar en un texto sustitutivo. Me gustaría pues, poder opinar con mayor fundamento cuando lo lea a fondo, para ver si realmente se ha incorporado por lo menos las observaciones de estos primeros grupos que surgieron en la primera semana de lectura del texto. Pero definitivamente cualquier cosa que sea enviado a la Asamblea Legislativa en este momento, podemos tener la certeza de que ese no va a ser el texto que se va a aprobar, de que va a estar sujeto a análisis y a las negociaciones políticas que generalmente y con toda normalidad se dan en todos los procesos legislativos. Entonces, más que pensar que el texto sustitutivo va a aplacar las críticas, posiblemente van a surgir otras nuevas críticas y no podríamos esperar un nuevo texto sustitutivo cada vez que un grupo se manifieste contrario a la redacción específica de un proyecto de ley. Don Rafael, sí, don Diego. No, tal vez nada más aprovechando el comentario de Edgar, vea qué tan importante es esperar, que hay temas que todavía no han salido de la opinión pública y que deberían matizarse, y le voy a poner uno nada más. Existe una presunción de que si yo no distribuyo dividendos, mis utilidades retenidas en un plazo de 4 años, me van a gravar esas utilidades retenidas. Eso en el proyecto que habían presentado el 22 de enero. Eso es totalmente violatorio al principio de libertad de empresa. Son temas que aún no se analizan. Y también hay que tomar en cuenta dos cosas, y perdone que me desvíe un minuto nada más. En Costa Rica hay dos cosas que hay que mejorar junto con estos proyectos. En Costa Rica no hay educación tributaria, absolutamente nada. En el colegio hay una clase de educación tributaria y luego nos lanzan al mar sin saber nadar y nos ponen a contribuir. Y no tenemos una figura que debería estar para evitar todos estos problemas, que es la Defensoría del Contribuyente. Ya es tiempo que en Costa Rica exista una figura del defensor del contribuyente que pueda tener legitimación, como ya ocurre en otros países como Perú o como en México, y que venga a defender al contribuyente de las interpretaciones agresivas de parte de la administración tributaria. Así como existe un defensor del consumidor bancario y un defensor de los habitantes, usted sugiere la existencia de un defensor tributario. Sin duda alguna debería existir. Quiero hacer un paréntesis aquí pequeño del proyecto de renta global, porque, don Rafael, mucho se ha dicho también en los últimos días sobre el proyecto de ley de casas de lujo, ¿verdad? Ya en el país existía un proyecto de ley que era para las casas de lujo. Se presenta una modificación que cambia la tasa. Anteriormente era gradual, ahora es 0.5% para las casas mayores con valor mayor a 150 millones. Surgió la duda entre un montón de gente que dice, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una casa que está en un lote muy grande y que entonces, porque anteriormente el impuesto solo tasaba el valor de la propiedad, ahora va a valorar la propiedad y el terreno? Hacienda ha dicho que no es cierto que se vayan a gravar otras casas que no sean de lujo, porque van a ser excepción las que sean para actividades agrícolas y otro. ¿Cómo lo ven ustedes, don Rafael? Vamos a ver. Primero que nada, hemos visto que el impuesto solidario
realmente no ha tenido absolutamente ningún efecto recaudatorio. Ha sido más caro el haberlo implementado y lo que la gente tiene que hacer y las actualizaciones de las bases de lo que se ha recaudado. ¿Por qué? Los dueños de casas de lujo no están pagando. No se ha fiscalizado adecuadamente, pero además tiene un problema que uno podría pensar que está construido sobre la base de que hay una tipología constructiva respecto de la cual de pronto una casa puede no llegar al tramo gravable. Pero eso significaba entonces que no gravaban el terreno. Cuando se llegaba al tramo gravable, o sea, cuando se llegaba a los en su momento 135 millones, entonces se gravaba el terreno. Ahora, ¿qué es lo que se estaría planteando? Que incluyamos el terreno de una buena vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a hacer que prácticamente en función del lugar donde se viva, ya no va a ser una casa de lujo. Es que si mi lote vale mucha plata porque estoy en un cantón muy caro, termino pagando sin que mi casa sea de lujo. Es cierto eso, hay esa presunción. Sin embargo, yo estoy leyendo la ley y dice que si alguien tiene una propiedad agrícola, no sé si la casa está en un terreno que es dedicado a la siembra del café o a la agricultura y está inscrito ante tributación, no pagaría ese impuesto. Pero estaríamos limitándonos solamente al ejemplo de, por ejemplo, que tuviera vocación agrícola. Pero ¿qué pasa si no la tiene? Simplemente es una persona que vive en un lote grande, en un cantón caro, diga Belén, diga Escazú, en cuyo caso, independientemente, en muchos supuestos, del valor real de que la casa sea de lujo, que se pueda mantener, estoy pagando en función del lugar donde vivo, no del lujo del inmueble tal cual. ¿Y eso va a quedar sujeto al valor que está en la municipalidad? De acuerdo al municipalidad, el que sea mayor entre el que está en la municipalidad en catastro o en el registro. Entonces sí hay, hay cosas que todavía quedarían sujetas. Sí, claro. Yo no he analizado totalmente todo el proyecto, pero no sé si después va a haber un reglamento o si hay realmente una posibilidad de que aumente. Hacienda también salió a decir esta semana que no era ni el 2% de los dueños de las casas, de propietarios de viviendas que iban a pagar este impuesto. Yo quisiera tal vez hacer ahí nada más una aclaración o una precisión. El proyecto lo que hace es derogar el impuesto solidario y establece un nuevo impuesto. En el impuesto actual, en el impuesto solidario, hay dos momentos. Primero, solo considera la infraestructura para saber si usted es contribuyente y una vez que usted sabe que es contribuyente, le suma el terreno. Entonces, por eso hay una serie de exclusiones que hoy día efectivamente hacen que el impuesto quede totalmente inoperante. ¿Qué ocurre? Que un impuesto sobre las propiedades se vuelve bastante perjudicial para ciertos sectores de la población. Le voy a poner un caso. Una persona de cierta edad que ha vivido durante 40 años en su misma casa y que en los alrededores se ha generado una plusvalía, que no tiene una capacidad económica líquida y lo que tiene es su terreno. Y si a través de este impuesto va a poderle hacer frente o no a esta carga tributaria. Recuerde que el sistema tributario se debe fundamentar en gravar el aumento de mi capacidad económica, que en el caso de los impuestos al ingreso es de acuerdo a lo que yo me gano, pero en los impuestos sobre la propiedad es sobre la tenencia o la titularidad o la posesión. Entonces, claro, puede ser una persona pensionada que tiene una casita de madera con un terreno muy grande que ya no mejoró, la pagó, pero que si le cambian ese sistema podría tener que empezar a pagar un impuesto alto. Claro. Y vea tal vez algo que le falta a este impuesto. El impuesto de bienes inmuebles, el IBI, ¿por qué no suben el impuesto de bienes inmuebles? Porque es un impuesto estatal cedido a las municipalidades. Y tiene otro grave problema, y es que los valores se dan a través de lo que se llaman las plataformas de valores por zonas homogéneas. Y entonces eso significa que hay por diferentes sectores en el país valores previamente establecidos. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos factores de corrección. Esos factores de corrección deben aplicarse en un eventual nuevo impuesto, porque además, tome en cuenta, estamos hablando de un segundo impuesto. Yo ya estoy pagando el impuesto de bienes inmuebles que se da a la municipalidad. Claro, de la municipalidad. En un país que somos una república, no es un estado federal donde estamos pagando el impuesto federal y luego el estatal y luego el del condado. Estamos pagando por la misma tenencia dos impuestos, con las particularidades que comentábamos y sobre todo con el perjuicio que comentábamos. Pero dice Hacienda que solo el 2% de los dueños de propiedades van a pagar ese impuesto. Yo no tengo la información para poderle decir que eso es así, pero no sé si la administración pública incluso la tiene, porque vea que tenemos tres valores: tributación, catastro y registro. Si lo supieran, pues lo que uno agradecería como contribuyente es que nos presenten los valores. Sí, nos hubiera gustado contar con el director de tributación directa acá. Bueno, ese es el caso del proyecto de bienes para que tasaría casas de lujo. Ese no se presentó un nuevo texto. En el caso del de renta global dual, nos ha dicho el Ministerio de Hacienda que tiene un texto sustitutivo. Al puro final de la semana, al final del viernes, en Estado Nacional, lo que analizamos en esta edición del día de hoy fue todas las
observaciones que se habían hecho y que hicieron que se presente este nuevo texto. Don Edgar, habrá que analizar el próximo también, Sin ¿verdad? duda. Son O sea, textos largos. No, sin duda. O sea, aquí hay que estar atentos para evitar que hayan de interpretaciones adversas a lo que uno conoce que iría en contra en el caso de que a mí me interesa de la protección de la vejez, ¿verdad? Igualmente habrá que verificar si realmente la intención de este nuevo grupo de tributos es ordenar en lugar de incrementar las tasas, como se viene observando. Ya para hacer, muchas gracias, don Edgar. Ya para terminar, quiero preguntarle, don Diego, ¿cuál sería la recomendación que esperaríamos en esta? Porque evidentemente el estado de las finanzas requiere que haya nuevos ingresos. Lo que pasa es que nadie quiere que los tasen. Y entonces cada vez que saca un proyecto, pues van a gritar los intereses y se corre a cambiarlos cada vez que hay esos señalamientos. Claro, difícilmente vamos a querer pagar impuestos, pero debemos entender el por qué los pagamos. El problema acá es que estamos empezando a pagar cada vez más impuestos sin que haya un cambio real en la estructura del Estado, que es lo que genera esa necesidad de más recursos. Lo que yo tal vez pediría es recordar que en el proceso legislativo necesitamos básicamente dos cosas. Favorecer la reactivación económica y la formalidad de nuestra economía y no generar mayor incertidumbre e informalidad, que francamente me parece que con las redacciones tan confusas que han salido últimamente es lo que se está dando. Don Rafael, su reflexión final. Yo coincido. Vamos a ver, primero que nada, yo creo que se deberían rescatar esfuerzos anteriores, porque por este camino hemos transitado un montón de veces. De hecho, hubo 2 leyes de la República que fueron declaradas inconstitucionales por asuntos de procedimiento, que creo que esa experiencia no se está volviendo a aprovechar. Y efectivamente, seguimos, me parece, lejos de atacar la informalidad. Estamos de una manera complicada, más bien creando un desincentivo a tributar. Cuanto más complejo, más difícil gestionar y más difícil fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones. A eso agreguémosle que recién estamos estrenando, de hecho, apenas ahora en marzo vamos a presentar la que de verdad es la primera declaración del impuesto. Todavía no se tiene claro ni siquiera los cambios que hubo que hacer en los sistemas. Entonces uno lo que dice es, venimos con un desfase entre lo que legislamos y lo que obligamos a cumplir, que es terrible. Y eso lo que genera es una falta de ganas de invertir, un nivel de incertidumbre enorme y posiblemente de incumplimiento relativo. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Aquí en Estado Nacional quisimos conocer con expertos, ya no con una perspectiva política, sino una perspectiva muy técnica, el análisis. Ahora habrá que analizar el nuevo texto que ha presentado el Ministerio de Hacienda al final de la semana y para eso tendremos los próximos días. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana.